Ahora, hermanos, los voy a invitar a que vayamos a la palabra. Vamos a ir a Primera de Reyes. Si alguien necesita una Biblia, levante su mano alto, por favor, para poderle otorgar una. Primera de Reyes, capítulo 19, versículo del 4 al 6. Digan un amén para confirmar cuando ya estén listos. Primera de Reyes, 19, 4 y 6. Si todos estamos listos, hermanos, vamos a la lectura en el nombre de Jesús y dice así. Anduvo por el desierto un día de camino y vino y se sentó bajo un enebro. Pidió morirse y dijo, basta ya, Señor. Toma mi vida, porque yo no soy mejor que mis padres. 5. Y acostándose bajo el enebro, se durmió, y he aquí un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. 6. Entonces miró, y he aquí que a su cabecera había una torta cocida sobre las piedras calientes y una vasija de agua. Comió y bebió y volvió a acostarse. ¿Pueden tomar su asiento, mis hermanos y mis hermanas? Todos recordamos, o yo me imagino que en alguna ocasión hemos allá predicado o hemos leído personalmente este pasaje bíblico, ¿verdad? Que es acerca de Elías. Un profeta que hizo muchos milagros, pero que no fue él, fue el Señor el que lo usó. Si usted lee desde el el capítulo 17, del 1 adelante, dice que cuando el Señor le habló, él escuchó, y todo lo que el Señor le fue diciendo, él empezó a caminar conforme a lo que el Señor le decía. Le dijo que predijera que no iba a llover, y él lo hizo. Le dijo que se escondiera en el arroyo de Kiriet, junto al Jordán, también lo hizo. Le pidió que se fuera después de ahí a Serepta, y que el Señor le había ordenado a una viuda que lo sustentaría, lo hizo. En ese caso vemos un milagro que el Señor lo respalda, conforme a que Elías estaba caminando con él. Muere el niño, el hijo de la viuda, ora por él y el Señor lo levanta. Y vemos toda la historia, ¿verdad? Eso sin contar que se tuvo que enfrentar a los profetas. Ahora, como si fuera poco, oró y descendió fuego del cielo, oró por lluvia y el Señor lo respaldó. Pero vemos en un caso, después de todo cómo el Señor lo estaba usando, que llegó al punto en que Elías ya no quería caminar. ¿Saben? Cada vez que miramos un personaje en la Biblia de esta magnitud, de este tipo de personas, ellos no eran un robot. Ellos eran unas personas similares como cualquiera usted y yo. Ellos los miramos llorar, los miramos gozarse, los miramos servirle al Señor. Eran seres humanos. Pero más sin embargo, la única diferencia que yo miro es que ellos eran más esforzados. Bueno, al menos hablo por mí, ¿verdad? No sé usted cómo se sienta, si se sienta a la altura de ellos. Pero yo creo que a todos nos falta un poco, o que digo un poco, bastante, ¿verdad? Amén. Vemos por qué lo titulé como no todo es gozo. Aunque si usted lee Santiago, capítulo 1, versículo 2, no lo busque, le voy a dar lectura y dice, hermanos míos, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Yo es donde me hacía esta pregunta. ¿Cómo es que Elías, conociendo tan bien al Señor, predicando del Señor, no se gozaba? Es algo que yo me ponía a analizar todo eso. Es que ¿sabe qué? La carne no deja de ser carne y siempre uno se va a doler. Sin importar la situación, porque yo pudiera conocer, o quizás usted si es de los que dice, yo puedo pasar por una prueba muy grande y me estoy gozando. Yo creo que la mayoría no es así, hermanos, sino es que todos. La mayoría, incluso si un día nos pasa una desgracia muy cercana a nosotros, casi ni venimos a la iglesia. Es parte del crecimiento de nosotros. Ahí tiene que haber una prueba para poder seguir adelante. Cuando el Señor nos habla a través de su palabra, y no es que su palabra se contradiga, que lo que diga Santiago lo vemos reflejado en Elías. Hubo quienes hasta desearon no haber nacido, maldijeron los días, y que más adelante vamos a estar, o el día más bien en que nacieron, vamos a estar tocando esa escritura.
no nada más uno, hay más de uno que hizo lo mismo. Y digo, bueno, entonces, ¿qué pasaba ahí? ¿Y el Señor dónde estaba? El Señor siempre ha estado ahí. Lo que pasa que cuando uno mira ese tipo de magnitud de pruebas, es donde el ser humano empieza a voltear hacia las cosas del mundo, a las cosas que te están aconteciendo, y te empiezas a olvidar del Señor. El Señor siempre estuvo con Elías. El Señor fue el que lo usó grandemente. Y si usted sigue mirando, y no por eso el Señor lo desechó, si usted mira el final de Elías, fue totalmente bendecido, ¿verdad? En otra ocasión hablaremos acerca de eso, no me voy a meter en ese tema, pero si usted lee todo lo que aconteció con Elías, el Señor lo respaldó todo el tiempo. Cuando vemos este tipo de escrituras, hermanos, nos damos cuenta que el Señor siempre tiene algo para nosotros. Hay un propósito en cada caminar, en cada día que aparece en nuestras vidas. No es que un día sea diferente, nosotros lo hacemos diferente en cuestión de cómo actuamos o cómo caminamos. El Señor siempre va a ser Dios. El que a veces soy diferente soy yo, porque muchas de las veces no suelo escuchar la voz del Señor. Es por eso que muchas de las veces el mismo cristiano se va apartando poco a poco del Señor. Pero esto no es así. El Señor siempre está con nosotros. Dice la Escritura que cuando el Señor empezó a hablar con Elías, Elías le escuchó. Y ahí está la gran clave de aprender a escuchar. Muchas de las veces no hemos sabido escuchar. Elías empezó a caminar muy bien, pero llegó el momento que le llegó la prueba. Y deseó no solamente ya no caminar, sino deseó que el Señor le quitara la vida. Porque yo me ponía a pensar cómo es que Elías, conociendo también al Señor, pedía esto. ¿Por qué no le oró al Señor? ¿Por qué cuando tuvo que Jezabel mandarle ese tipo de mensajes, que vemos que la Escritura, que le dijo que también lo iba a hacer como él había hecho con los profetas, que los había matado, ella iba a hacer lo mismo? Y mi pregunta era, ¿y por qué no le oró al Señor? Si lo conocía también y sabía que el Señor lo estaba respaldando. A veces las pruebas, las luchas son tan grandes que nos las ponemos más al frente del Señor y nos olvidamos del Señor. Eso no debería de ser así. La Escritura nos exhorta a que en días difíciles, cuando Santiago nos dice que tengamos por sumo gozo, no es que vayamos a estar gozosos como si algo estuviera aconteciendo, estuviera gustando, sino más bien lo que Él nos exhorta a que no despeguemos la mirada del Señor. Es lo que la Escritura nos quiere enseñar. Les voy a enseñar un poco o leer un poco acerca de lo que quiere decir gozo. Fíjese bien lo que dice el significado de gozo. Dice emoción intensa o placentera, causada por algo que gusta mucho. Yo creo que a nadie nos gusta el dolor, hermanos. A nadie nos gustan las pruebas. Si fuéramos tan siquiera un poco de sinceros y nos preguntáramos a nosotros mismos, ¿nos gustan las pruebas? Yo creo que la verdad la mayoría diríamos, o es que todos diríamos no. Todos quisiéramos estarnos gozando y todos quisiéramos estar bien y que nada aconteciera. ¿Sabe que cuando empiezas a conocer del Señor poco a poco te vas dando cuenta que a veces uno cree, o cuando uno empieza a venir, o al menos a mí me pasó, que el venir a la iglesia era como algo que era lo máximo, que no tendría que haber nada, que no habría ni diferencias, que todo iba a ser puro gozo, como dice la Escritura. Conforme vas conociendo te vas dando cuenta que hay muchas cosas que no es como uno piensa, que es un camino para valientes, que es un camino que tienes esforzados, que la misma palabra nos exhorta a que sigamos, que solamente el que persevera hasta el fin va a llegar hasta la meta final. ¿Saben que cuando yo leo aparte de estas escrituras, de todo lo que dice la Biblia o de gran parte, me doy cuenta que ese Dios que los llamó a ellos también le ha hecho el llamado a usted y a mí, con el propósito de llegar hasta la meta final? No solamente de ser usados por cierto tiempo, sino el Señor nos ha hecho un llamado para llegar hasta la meta final, no para quedarnos estancados en nuestros problemas. Desconozco la situación por la que estés pasando, desconozco qué es lo que estás viviendo, pero hay alguien que conoce perfectamente qué es la situación por la que tú estás pasando. Solo es cuestión de pedirle ayuda a Él y olvídate del problema. Porque aquel que te ha hecho el llamado, aquel que te escogió desde el vientre,
que te hizo, entre muchas opciones, te hizo estar o escuchar la palabra de Dios, hay un propósito. Y el propósito es que le conozcamos cada día más y que le sirvamos hasta el día de su venida. Ese es el grande propósito que el Señor ha hecho con nosotros. No es que nosotros solamente que nos haya traído por equivocación. El Señor sabía perfectamente que hoy un día estarías escuchando palabra del Señor. No es casualidad que estés hoy aquí. No es casualidad que estés escuchando a través de las redes sociales. El Señor tiene un mensaje para cada uno de nosotros. No importa cuánto le conozcas, un día te llegará la prueba. Y para ese día tenemos que estar fortalecidos en el Espíritu Santo, como el Señor nos lo manda a través de su palabra. Porque es importante escudriñar la palabra, porque es de la única manera como el Señor nos habla a través. Ahora, en ese entonces a Elías le hablaba directamente a él. Ahora, gracias a Dios, tú puedes tener al alcance un libro, una Biblia, donde está escrita la palabra de Dios, y es ahí donde el Señor te habla cada vez que tú abres la palabra. Solamente es cuestión de que le dediquemos un poquito cada día, y ese poquito se va a ir haciendo otro poquito, y entre más, y cada día te enamorarás mejor de la palabra del Señor. Y es de la manera como el Señor nos llevará poco a poco caminando hasta la meta final. Amén. Elías, el Señor hablaba directamente con él, pero llegó el momento en que se cansó. Llegó el momento en que él ya no quería caminar, a pesar de que le conocía bastante. No importa, eso nos habla a través de la palabra, que no importa cuánto le conozcamos, sino que si no aprendemos a escuchar lo que dice la palabra del Señor, llegará ese momento donde ya no queremos caminar. Incluso, aún leyendo la palabra, aún estando firmes en la palabra, te va a llegar la lucha y la prueba. Y es ahí donde el Señor quiere probarte. El Señor nos ha dicho en su palabra que te va a probar también, que seremos probados. Así es que, hermanos, si hemos venido y queremos componer nuestras vidas y queremos seguir adelante, es cuestión de que nos agarremos de lo que está escrito ahí en su Biblia. Es la única manera de cómo poder afrontar las pruebas, las luchas, y el Señor nos sacará en victoria. No nuestras propias fuerzas, sino es el Señor. Así como con Elías caminó, es de la manera como el Señor va a caminar contigo y conmigo. No son tus fuerzas, no son mis fuerzas. Es el mismo Dios que te ha hecho el llamado, el que te llevará caminando por el buen camino. Amén, hermanos. Amén. Vamos a ir a una escritura más. Vamos a ir a Job. Job capítulo 3, del 1 al 4. Job está hacia su derecha. Job capítulo 3, del 1 al 4. Digan un amén cuando ya estén listos. Yo creo que es una cita muy conocida, más de una vez hemos hablado de este personaje, pero sabemos también todo lo que aconteció con su vida, sabemos bastante, hace no mucho me tocó predicar acerca de este pasaje también. Y el Señor siempre nos está hablando, hermanos. El Señor siempre tiene algo para nosotros y cada día aprendemos con su palabra. Si estamos listos, vamos a la lectura. Job, capítulo 3, del 1 al 4, dice así. 3, del 1 dice. Después abrió Job su boca y maldijo el día de su nacimiento. 2. Y Job dijo, perezca el día en que yo nací, y la noche que dijo, un varón ha sido concebido. 4. Sea ese día tinieblas, no la tome en cuenta Dios desde lo alto, ni resplandezca sobre él la luz. Job, usted sabe cómo empieza el libro de Job, ¿verdad? Yo creo que lo hemos escuchado, cómo el Señor se expresa de Job. Eso quiere decir, si el Señor se expresaba también de Job, dice que hubo en tierra de Uz un hombre recto, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. Cuando Satanás va con el Señor, le dice, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra?
Yo creo que está de más saber o entender que el Señor estaba con Job, que lo conocía perfectamente. Pero cuando Job, después de que Satanás incita al Señor a que le quite todo, incluso su salud, vemos el día en que Job maldice el día en que nació. Job lo conocía perfectamente al Señor. Dice, lo que más temía, eso me sucedió. Pero ¿qué pasó entonces? Llegaron ese tipo de pruebas, llegaron ese tipo de luchas. Cuando vemos que Job se dio cuenta lo que estaba aconteciendo y había algo tan importante que Job se estaba dando cuenta que había perdido todo y el Señor parecía que no aparecía. Y es lo que aparece muchas de las veces en el cristiano, en tus duras, en tus preocupaciones, en las cuestiones donde estás pasando, en tus luchas, te empiezas a olvidar de quién es el que te ha llamado. Fíjese que cuando acontecen cosas bien difíciles en nuestras vidas, la mayoría no nos queremos acercar a la iglesia porque el qué dirán. A veces sentimos como que si la iglesia, en vez de apoyarnos, como que nos va a mirar un poco diferente. Y lamentablemente muchas de las veces sí sucede eso, hermanos. Esto no es nuevo. Si usted lee el libro o si usted lee lo que habla acerca de las profetas, de todo lo que acontecía, el mismo pueblo del Señor se encargaba de incluso ahorcar o de sacrificar a los mismos profetas por hablar la verdad. Eso no es nuevo. Es algo que ha venido desde hace mucho tiempo y es triste saber que el mismo pueblo del Señor se le voltea a los propios hermanos. Eso es lo peor que puede estar aconteciendo en las iglesias. Si usted se da cuenta, muchas de las veces los hermanos son los que se encargan de que el pueblo se empiece a desapartar. Pero anímate, hermano, hay un Dios. Si estás cometiendo ese error, no lo hagas, porque hay un Dios que es inevitable que el día de mañana vamos a estar delante de Él y nos va a cuestionar uno por uno, individualmente. Y no sé qué cuentas le vamos a entregar. Cuando Job se dio cuenta de todo lo que estaba aconteciendo, parecía que se empezaba a olvidar del Señor. Parecía que Job, en su situación que estaba pasando, no estaba pasando nada fácil. Perdió su salud, perdió todo. Pero más sin embargo, quien lo debería de apoyar no lo apoyó. Quien te debería de apoyar en tus días difíciles, muchas de las veces no te apoya. Pero hay uno que sí te apoya todo el tiempo y siempre está contigo y se llama Jesús. Por lo cual no deberíamos de desmayar, sino todo lo contrario. Él siempre está con nosotros. Él siempre, solo es cuestión de que tú y yo le busquemos. Olvídate que si el hermano o la hermana no te apoya, aquel que te ha llamado siempre estará contigo. Cuando el Señor te ha llamado es porque quiere hacer algo grande en tu vida. Porque el Señor quiere llevarte hasta la meta final. Porque el único Dios, aquel que vive y reina para siempre, es aquel que te ha hecho el llamado y que te ha llevado por el buen camino para que tú caminemos poco a poco. No es cuestión de que el que corre más fuerte es el que llegará hasta la meta final, sino es aquel que busca del Señor, aquel que trata de seguir hacia adelante y que llega hasta la meta final. Y aquella meta es donde tú y yo queremos llegar. ¿Verdad que sí, hermanos? Sí, amén, aleluya. Fíjese que mi hermana Stephanie en la otra ocasión abría el servicio y algo que a mí se me quedó mucho, y dijo que nadie tome tu corona. Y encontramos la escritura en Apocalipsis. Yo me quedé meditando en eso. Es cierto, cuando empezamos a quedarnos, alguien más va a tomar tu corona. Y el Señor te ha hecho llamado porque sabe que tiene algo preparado para ti. Amén. Él no quiere que nadie tome tu corona, sino todo lo contrario. Mi hermana dijo eso y yo me quedé, ella abrió con la alabanza, ¿verdad? Y dijo ese pasaje bíblico y a mí me quedó mucho eso. Dije que nadie puede tomar mi corona y nadie puede tomar tu corona. Es tuya, hermano. Sí, tienes que pelear por ella. Tenemos que luchar. No nos quedemos ahí. Sin importar la situación, aquel Dios te tiene tu recompensa y es grande. Quizás nuestra mente es un poco pequeña y no podemos darnos cuenta de qué tan grande es lo que el Señor tiene para nosotros. Pero si leemos las Escrituras detenidamente, es algo grandioso, hermanos. Es algo que nos debería de motivar a seguir adelante y no quedarnos atrás. Vamos a seguir un poco más abajo lo que dice Job, mire.
Job 3, aquí mismo en el capítulo 3, el 11, del 11 al 19. Job 3, del 11 al 19. Dice así en el nombre de Jesús: ¿por qué no morí yo al nacer? ¿O expiré al salir del vientre? 12. ¿Por qué me recibieron las rodillas? ¿Y para qué los pechos que me dieron de mamar? 13. ¿Por qué ahora yo ya sería tranquilo? Porque yo ahora ya sería tranquilo, dormiría, entonces tendría descanso. 14. Con los reyes y los consejeros de la tierra, que reedificaron ruinas para sí. 15. O con príncipes que tenían oro, que llenaban sus casas de plata. 16. O como aborto desechado, yo no existiría, como los niños que nunca vieron la luz. 17. Ahí los impios cesan de airarse, y ahí reposan los cansados. 18. Juntos reposan los prisioneros, no oyen la voz del capataz. 19. Allí están los pequeños y los grandes, y el esclavo es libre de su Señor, perdón. Es ahí donde Job, hermanos, empieza, yo me imagino, ¿verdad?, a desahogarse, a querer quitarse todo lo que él tenía por la situación que le estaba pasando, y que él sabía que no tuvo el apoyo de nadie, quien él menos esperaba, ni de sus amigos, ni de su ayuda idónea, no tuvo el apoyo de nadie. Pero el Señor siempre lo respaldó. Si usted se da cuenta al finalizar, el Señor le multiplicó. El Señor siempre ha estado con él, o siempre estuvo con él, perdón, así como con usted, hermano. Desde el día, aún si usted se da cuenta, aún viviendo en el mundo, el Señor siempre estuvo con nosotros. Todos tuvimos eso que el Señor nos quiso dar, pero el Señor siempre tenía algo diferente. Nos sacó de allá y nos ha traído con ese mismo propósito de que lleguemos, caminemos. Job se dio cuenta de todo lo que había perdido, pero más sin embargo, a pesar de que él estuvo renegando del día en que nació, que prefería haber sido como un abortífero, que prefería haber estado muerto, el Señor al final no lo desechó, sino al final el Señor le contó la bendición, le multiplicó lo que tenía. ¿Saben? Esto nos lleva a cada uno de nosotros que deberíamos todo el tiempo, sin importar la condición que estemos pasando, caminar hacia adelante. No nos quedemos sentados, no nos quedemos mirando cómo los demás van y vienen y nosotros quedándonos en el mismo tiempo. Es un año más que volvemos a iniciar. Yo no sé su condición, cómo está iniciando este año, desconozco su vida, porque más bien debería de enfocarme en mi vida y no en la vida de los demás. Creo que eso deberíamos de hacer todos, olvidarnos de qué es lo que está pasando el hermano, sino por qué no componer mi vida a esas áreas donde aún me hace falta. Es un poco, a veces, digo yo, difícil, porque es más fácil mirar los errores de los demás que mirar mi propia vida. Pero yo me hacía esa pregunta: ¿y por qué me enfoco en mirar lo de los demás? Y si estoy perdiendo el tiempo, pudiendo recomponer mi vida. Es ahí donde nosotros deberíamos de trabajar más bien todo el tiempo. Llevar el mensaje. ¿Por qué no me enfoco mejor en leer la palabra y llevar el mensaje, que es para lo que me ha llamado el Señor? Este pasaje, hermanos, cuando me daba cuenta acerca de cómo el Señor trata con Job, me enseña que muchas de las veces el mismo ser humano se ha enfocado más en lo material, en las cosas que te acontecen en ese momento, que en el mismo Dios. A veces creo que nos falta mucho entender lo que es la palabra del Señor. Pero precisamente porque no le dedicamos ese tiempo que le deberíamos dedicar. En este tiempo nosotros podemos leer desde Génesis, Apocalipsis, y es bastante. Job tenía una sola comunicación con el Señor. Él no tenía nada en qué basarse. Él sabía cómo comunicarse del Señor.
Él sabía perfectamente qué es lo que tenía que hacer, al igual que Elías, conocían perfectamente al Señor, mas sin embargo le llegaron a fallar, pero el Señor estuvo con ellos. Si le has fallado, levántate en el nombre de Jesús y sigue caminando. No te detengas, porque el Señor ahí está. Todo el tiempo el Señor está ahí. Solo es cuestión de que sigamos caminando, de que no nos paremos. Ellos estuvieron de un momentos que quisieron quedarse atrás, que ya no querían, por la situación que estaban pasando. Yo creo que la mayoría o nadie ha pasado situaciones como ellos, difíciles. Todo pequeñas cosas de que ya hablan de nosotros y ya queremos huir. Yo creo que a ellos se les daría mucha risa eso. Pero más sin embargo, adelante hermanos, consagrémonos para el Señor, busquemos de Dios, porque ahí está la bendición. Solo es cuestión de buscar. Vamos a ir a una última escritura. Vamos a ir hacia la derecha. Vamos a ir al libro de Jeremías. Jeremías 20, del 7 al 9. Jeremías capítulo 20, del 7 al 9. ¿Lo tenemos, iglesia? Ya, Jeremías 20, del 7 al 9. Dice así en el nombre de Jesús, el 7. Me persuadiste, oh Señor, y quedé persuadido. Fuiste más fuerte que yo. Fuiste más fuerte que yo y prevaleciste. He sido el hazme reír cada día. Todos se burlan de mí. 8. Porque cada vez que hablo, grito, clamo. Porque cada vez que hablo, grito, proclamo violencia, destrucción. Pues la palabra del Señor ha venido a ser para mí aprobio y escarnio cada día. 9. Pero si digo, no lo recordaré ni hablaré más en su nombre, esto se convierte dentro de mí como fuego ardiente, encerrado en mis huesos. Hago esfuerzo por contenerlo y no puedo. Hay quienes cuando lee, yo no sé si ha escuchado o ha leído el libro de Lamentaciones, que es el mismo Jeremías el que lo escribió. Si usted lee ese libro, hermanos, el Señor siempre le está recriminando al Señor y le está diciendo qué es lo que va a hacer con ese pueblo. A Jeremías le toca vivir lo que está pasando el pueblo. Hay quienes le dicen el profeta llorón, pero ¿sabes? Si escudriñáramos y nos pusiéramos en el papel de Jeremías, ¿por qué lloraba? Nos daríamos cuenta exactamente de cómo se dolía por el pueblo, por la desobediencia en la que estaba. Porque se habían olvidado del Señor. Porque cada vez, por eso él dice que cada vez que hablaba acerca del Señor, para ellos era el hazme reír, lo ignoraban. Porque un profeta, cada vez que se llevaba la palabra, cada vez que se habla de la palabra del Señor, el decir la verdad, dice un dicho en el mundo por ahí, que la verdad no peca pero incomoda. Muchas de las veces, es por eso que les decía que muchas de las veces el mismo pueblo se encarga de separar al pueblo, de empezar a hablar del mismo pueblo del Señor. Y es algo que deberíamos de evitar como hermanos, como cristianos, como un mismo cuerpo, como dice su palabra del Señor. Deberíamos de evitar ese tipo de cosas. A Jeremías le tocó vivir todo esto. Él ya no quería seguir tampoco. Otros que nos vamos a estar dando cuenta, como Jeremías, llegó el momento en que él tampoco quería seguir. Pero ¿sabe qué? Si leemos desde el principio, cuando el Señor llamó a Jeremías, le dice una promesa al Señor. Dijo, yo estaré contigo. Nadie va a poder contra ti porque yo, el Señor, estoy contigo. Y dice, lo afirma el Señor. ¿Saben?
Ese mismo que le dice al Señor que está con él, es el mismo Dios que hoy predicamos en este día. Es aquel que dice que Él estará contigo. Siempre y cuando hablemos la verdad, busquemos del Señor, tratemos de llevar el mensaje, que busquemos de su palabra, que en las áreas donde estemos fallando, si se le pedimos al Señor de corazón y ponemos nuestra disponibilidad de poder cambiar, lo logramos en el nombre de Jesús. Porque para eso el Señor nos ha traído, para limpiarnos, no porque hayamos sido los más esforzados y los buenos. El Señor nos hace el llamado para que nosotros recompongamos cada día nuestras vidas. Cuando Jeremías empieza a hablar de esto, él se da cuenta que el pueblo definitivamente está inclinado hacia hacer el mal. Cuando el Señor le habla a Jeremías para que empiece a exhortar al pueblo, él ya no quiere caminar, él ya no quiere hablar. Si usted se da cuenta, el mismo Jeremías lo encerraron, lo tuvieron encadenado de una y otra manera. Incluso si usted se basa a cómo murió Jeremías, no murió de la mejor manera. ¿Sabe? El llevar la verdad, el hablar de la verdad, muchas veces a muchos no les va a gustar, les va a incomodar, incluso te van a criticar, pero eso no nos debería detener. Si eres criticado por hablar la verdad, gloria a Dios, pero si eres criticado por llevar el chisme, ten cuidado, hermana, ten cuidado, hermano, porque te estás metiendo en muchos problemas con aquel que vive y reina para siempre. Pero si estás haciendo lo correcto, no importa qué tan mal hablen de ti, sigue caminando. Tu recompensa es grande y el hombre no te la va a dar. Te la va a dar aquel que te ha hecho el llamado. Sí, hermano. Así es que sigamos, Señor, sigamos hacia adelante, hermanos. No quedemos estancados. Empieza un año. ¿Por qué no empezamos por empezar verdaderamente como el Señor nos lo manda? Esforzándonos, queriendo seguir hacia adelante, buscando de Dios. No nos quedemos en los problemas del pasado, en lo que pasó en el año pasado. Empecemos desde hoy. Quizás ya lo estás haciendo, síguelo haciendo. Quizás estás pasando por una situación que te ha llegado la pereza, que ya no quieres seguir adelante. El Señor te dice en este día, sigue adelante, camina, no te detengas. Pídele al Señor, pidámosle al Señor y el Señor nos llevará hasta llegar hasta la meta final. Vamos a seguir leyendo un poco más. Mire lo que dice más abajo. Aquí mismo en Jeremías 20, el 14 al 18. Con esta escritura vamos a terminar. Jeremías aquí mismo el 20, pero ahora vamos a leer del 14 al 18. Dice así en el nombre de Jesús. Maldito el día en que nací, el día en que me dio a luz mi madre. No sea bendito. 15. Maldito el hombre que dio la noticia a mi padre, diciendo, te ha nacido un hijo varón, haciéndolo muy feliz. 16. Sea ese hombre como las ciudades que el Señor destruyó, sin piedad. Oigan gritos de mañana y alaridos al mediodía. 17. Porque no me mató en el vientre, para que mi madre me hubiera sido mi sepultura, y su vientre embarazado para siempre. 18. ¿Por qué salí del vientre para ver pena y aflicción? ¿Y qué acá? Perdón, una vez más el 18. ¿Por qué salí del vientre para ver pena y aflicción? ¿Y que acaben en vergüenza mis días? Si se da cuenta, Jeremías y Job usaron palabras muy similares, mucho en común. A diferencia que Jeremías no se mira o exactamente lo mismo que pasó Job, pero por el tipo de expresión que hace, sabe que era un dolor muy grande lo que estaba pasando también. Y pareciera que en las tres escrituras que usamos, pareciera que lo único que tenían, o más bien que no tenían, o lo único que sí tenían, era la soledad. Parecía que no encontraban al Señor. De la manera como hablan, cómo se expresan, me llama la atención cómo se expresa mucho Jeremías. Pareciera que está de lo peor, que está pasando por una situación bien difícil, por algo
tan difícil, en Job conocemos bastante muy bien la escritura. Y vemos cómo la escritura se enfoca mucho en Job, qué es lo que le aconteció. Pero en el caso de Jeremías, vemos aparentemente que solamente es por hablar la verdad. Pero debió de haber habido muchas cosas más. Si nos pusiéramos en el lado de Jeremías por la situación que le estaba pasando, yo creo que la mayoría no quisiéramos estar pasando por eso. Pero ¿sabe? Por eso le decía un principio que llegan los momentos donde pasarás por momentos difíciles y quizás te darás cuenta que nadie te está dando el apoyo. Pero como te decía hace un principio, el que te ha llamado siempre estará contigo. Sin importar qué es tu situación por la que estés pasando, ahí está. El Señor siempre va a estar con aquel que ha llamado. El Señor siempre va a respaldar a aquel que intenta llevar el mensaje. No importa que no prediques en un púlpito, yo siempre he tratado de decir que el que predica en un púlpito no es mejor que aquel que predica y da buen testimonio con compañeros de trabajo. No es mejor, hermanos, créame que no. Aquel que hace el trabajo y predica o comparte la palabra del Señor, el Señor también tiene su grande recompensa. No es mejor el que canta las alabanzas, no es mejor, hermanos. No hay nadie para el Señor. Es igual aquel que predica en una calle compartiendo la palabra como el que se para en un púlpito. Para el Señor no hay distinción, no hay hijos consentidos. No, para el Señor todos pesamos de la misma manera delante de sus ojos y eres alguien precioso para el Señor. Para el Señor siempre eres tan importante que te ha hecho ese llamado. Para el Señor eres tan importante que no solo venció la muerte, sino lo hizo con un propósito, de que tú y yo conociéramos de Él, de que tú y yo le conociéramos y le sirviéramos y un día estuviéramos delante de Él alabándole para gloria y honra de aquel que vive y reina para siempre y que se llama Jesús. Amén, hermanos.